Soy Laura Orozco de la clase de Nutrición Vegetal. En este breve video haremos una explicación de la esencialidad de los elementos minerales en la nutrición de la planta. Me voy a permitir compartir la presentación para poder introducir en el tema. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los elementos minerales participan en la nutrición de la planta y tendríamos que ver cuáles son esos elementos que realmente se necesitan en la planta y por eso existen unos criterios de esencialidad, ¿sí? Como los vamos a mencionar ahorita. Existen son 3 criterios de esencialidad. En el primer criterio de esencialidad quiere decir que la planta, como lo menciona ahí, en ausencia del elemento mineral considerado, la planta es incapaz de completar su ciclo vital. Sin ese elemento, la planta no puede vivir o no puede realizar su ciclo vital, su ciclo de vida. En el 2 menciona, la función que realiza dicho elemento no puede ser desempeñada por ningún otro elemento mineral de reemplazo o sustitución. Ese elemento, el cual es necesario para dicha función, no puede ser reemplazado por otro. Por ejemplo, en la molécula de clorofila existe el elemento magnesio. Ese elemento en la molécula como tal de clorofila no puede ser reemplazado por otro o sustituido por otro para que se llame molécula de clorofila, la cual esta molécula es muy importante para poder absorber la luz solar y que se realice la fotosíntesis. ¿Recuerdan? En clase de fisiología vegetal tuvieron que haberlo visto. Entonces, ese es un criterio importante a considerar en el uso de los elementos minerales para la nutrición de la planta. El número 3, el elemento debe estar directamente implicado en el metabolismo de la planta para poder realizar esas funciones o reacciones dentro de la planta, ¿sí? Es como lo mencionamos ahorita. En el proceso de la fotosíntesis existen diferentes sustancias o elementos en sí, sustancias que contienen esos dichos elementos y realizan una función muy específica, ¿sí? Como lo mencionamos en el de la clorofila. Si ese elemento no se encuentra en la molécula de clorofila, va a dejar de ser la molécula de clorofila y por ende ese metabolismo de proceso de energía no se va a poder realizar. Entonces, esos 3 criterios de esencialidad son muy importantes para tomarlos en cuenta, ¿sí? Existen diferentes formas de clasificación de estos elementos minerales, pero en esta ocasión abordaremos una clasificación de los elementos minerales por la cantidad usada en la planta, ¿sí? Se conocen 2 clasificaciones en esta grande clasificación, vaya, la redundancia. Los macronutrientes y los micronutrientes. En sí, hasta el mismo nombre lo puede definir. Macro, grande, micro, pequeño, ¿sí? Quiere decir que los macronutrientes se encuentran en cantidades grandes dentro de la planta. Los micronutrientes se encuentran en pequeñas cantidades dentro de la planta y se expresan, en el caso de los macronutrientes, se encuentran presentes, perdón, en un rango de gramos por kilogramo. Quiere decir que en una hoja seca vamos a encontrar cantidad en gramos de dicho elemento. Y los micronutrientes se encuentran en rango de miligramos por kilogramo de materia seca. Es decir, si secamos 1 kilo de hojas de un árbol o de una planta, de cualquier tipo de planta, ahí vamos a encontrar en miligramos la cantidad de los elementos que se encuentran en menor cantidad y que se les conocen como micronutrientes. A continuación, les voy a mencionar cuáles son o cuáles se encuentran en dichos grandes grupos. En este cuadro podemos observar aquí cuáles son los microelementos y macroelementos que se encuentran dentro de sus clasificaciones.
Para los macroelementos, se encuentran el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el magnesio y el calcio. Para los microelementos se encuentra el fierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, el cloro y el níquel. En esas clasificaciones se encuentran dichos elementos. Es muy importante tenerlos en cuenta porque al saber que se deben de tener grandes cantidades de dichos elementos para la nutrición de la planta, ¿sí? Para eso se tienen que fertilizar las plantas o las plantas lo deben de obtener del suelo para su desarrollo, ¿verdad? Entonces, si en caso de que no se encuentren dichos elementos, la planta no va a poder realizar su ciclo vital. Es por eso que se usan a veces las fertilizaciones con soluciones nutritivas, ¿sí? Y pues, ¿qué son las soluciones nutritivas? Son aquellas soluciones que se realizan con diferentes cantidades de elementos minerales y se aplican a la planta para que ellas puedan obtener dichos elementos. Este tema lo vamos a abordar un poco más en el siguiente video. Muchas gracias. Espero y haya quedado comprendido.